Cada noche en el rincón más elegante del restaurante más exclusivo de la ciudad, un hombre acostumbrado a comprar voluntades con un solo gesto comenzó a perder el control por algo que no podía adquirir con dinero. No fue una mirada. No fue una palabra. Fue un detalle. Un detalle tan pequeño como una bolsa de papel con sobras. Alejandro Balcázar no era un hombre común. Dueño de una cadena internacional de hoteles y restaurantes, su nombre abría puertas en Nueva York, Dubái y Madrid. La prensa lo llamaba visionario. Sus competidores, implacable. Él prefería definirse como pragmático. Aquella noche, sentado en su mesa habitual del restaurante insignia en el corazón financiero de la ciudad, observó algo que nunca antes había notado. La joven camarera que siempre lo atendía, alta, piel oscura y expresión serena, esperaba a que el último cliente se marchara. Luego, con movimientos discretos y casi ceremoniales, recogía ciertos platos intactos, cuidadosamente seleccionados, y los guardaba en una bolsa. No era descuido. No era robo impulsivo. Era método. Durante una semana, Alejandro fingió indiferencia. Durante 2 comenzó a quedarse hasta más tarde solo para verla repetir el ritual. Se llamaba Lucía. Lucía Mensah. No hablaba mucho. No sonreía más de lo necesario. Pero sus ojos tenían una profundidad que Alejandro no podía descifrar. No había sumisión en ellos. Tampoco vergüenza. Solo determinación. La tercera semana tomó una decisión que jamás habría imaginado tomar. La siguió. A prudente distancia desde su automóvil oscuro, vio cómo Lucía caminaba varias cuadras, alejándose de las avenidas iluminadas, adentrándose en un barrio que el empresario solo conocía por reportes financieros y estadísticas de seguridad. Calles estrechas. Edificios antiguos. Ropa colgada en balcones oxidados. Lucía entró en un portal desgastado. Alejandro esperó. Minutos después, la vio reaparecer sin la bolsa. Pero lo que ocurrió antes de que desapareciera dentro del edificio fue lo que lo dejó inmóvil. Un niño salió corriendo a abrazarla. Luego otro. Y otro más. No eran 2. Eran 5. 5 niños de distintas edades, todos riendo al verla, todos esperando algo. Ella se arrodilló, los abrazó y desde la bolsa, comenzó a repartir comida como si estuviera distribuyendo pequeños tesoros. Alejandro sintió algo incómodo en el pecho. Él había firmado contratos por millones sin que le temblara el pulso. Había despedido ejecutivos con una sola frase. Pero aquella escena lo desarmó. Al día siguiente llamó al gerente del restaurante. Quiero saber todo sobre Lucía Mensah. El informe llegó antes del mediodía. 27 años. Huérfana desde los 16. Sin antecedentes. Excelente historial laboral. Vive con 5 hermanos menores. Es su única tutora legal. Alejandro leyó el documento 3 veces. La joven no robaba. Salvaba. Esa noche volvió a quedarse hasta tarde. Observó cómo repetía el mismo ritual con el mismo cuidado. Cuando ella se dirigió a la salida trasera, él la esperaba. Lucía, dijo con una voz más suave de lo que imaginaba posible en sí mismo. Ella se tensó. No parecía sorprendida. Solo alerta. Señor Balcázar. Sé lo que haces con la comida. Silencio. No hubo excusas. No hubo disculpas. No desperdicio nada, respondió ella con firmeza. Lo que los clientes dejan intacto termina en la basura. Yo solo cambio el destino. Alejandro la miró intentando encontrar culpa en su expresión. No la había. ¿Y si alguien se quejara? Nadie se queja por lo que ya decidió abandonar. Aquella respuesta lo descolocó. Por primera vez en años, alguien le hablaba sin miedo. Podría despedirte, dijo, más por probarla que por intención real. Lo sé. ¿Y aún así sigues haciéndolo? Lucía sostuvo su mirada. Sí. No desafío. No arrogancia. Solo verdad. Esa noche Alejandro no la siguió. Regresó a su penthouse con vistas a la ciudad y no pudo dormir.
Las cifras, los proyectos, las inversiones, todo parecía superficial comparado con aquella mujer que cargaba el mundo sobre los hombros sin pedir nada. 2 días después, tomó otra decisión inesperada. Ordenó que a partir de esa semana, el restaurante donara oficialmente los excedentes a un programa comunitario. Pero no firmó la orden como filantropía pública. Lo hizo en silencio. Quería ver qué haría Lucía. Cuando ella recibió la noticia, frunció el ceño. ¿Quién autorizó esto? El gerente sonrió ambiguamente. La dirección. Esa noche Lucía no tomó una bolsa pequeña. Salió con cajas. Y cuando llegó al edificio, Alejandro volvió a observar desde lejos. No solo estaban sus hermanos. Había vecinos. Ancianos. Una mujer embarazada. Un adolescente con uniforme escolar gastado. Lucía organizaba la distribución con precisión, asegurándose de que todos recibieran algo. No era caridad improvisada. Era sistema. Entonces Alejandro entendió. Ella no estaba sobreviviendo. Estaba liderando. Al día siguiente pidió verla en su oficina. Lucía entró con la espalda recta y las manos entrelazadas. Si esto es por la comida, señor, ¿puedo dejar de? No. Alejandro se levantó de su escritorio. Quiero proponerte algo. Ella no mostró curiosidad. Solo cautela. He visto lo que haces. No es solo por tus hermanos. Has creado una red. Lucía guardó silencio. Quiero financiarla. Sus ojos se abrieron apenas. No necesito caridad. No es caridad. Es inversión. ¿En qué? En ti. La tensión en la habitación cambió. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente. Alejandro respiró hondo. Esa era la pregunta que llevaba días evitando responderse. Porque en 20 años de negocios, jamás he visto a alguien administrar recursos con tu inteligencia. Porque haces más con sobras que muchos con millones. Porque no te mueves por ambición, sino por responsabilidad. Lucía lo observó largo rato. ¿Y qué gana usted con eso? Alejandro sonrió apenas. Tal vez aprender algo que el dinero nunca me enseñó. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia la ciudad que brillaba indiferente. Si acepto, dijo finalmente, no será bajo su nombre. No habrá prensa. No habrá fotos. De acuerdo. Y yo tomaré las decisiones. Alejandro dudó apenas un segundo. Era un hombre acostumbrado al control absoluto. Hecho. Lo que comenzó como cajas de comida pronto se convirtió en un pequeño centro comunitario. Alejandro proporcionó el local. Lucía diseñó la estructura. Clases de apoyo escolar. Distribución organizada. Programas de empleo. Pero algo más estaba cambiando. Alejandro empezó a visitar el barrio sin traje, sin escoltas. Y Lucía empezó a mirarlo no como al hombre más rico de la ciudad, sino como a alguien dispuesto a escuchar. Una noche, mientras revisaban cuentas en una mesa improvisada, se fue la luz en todo el edificio. Los niños rieron. Alguien encendió velas. En la penumbra sus miradas se encontraron más cerca de lo habitual. ¿Se arrepiente? Preguntó ella en voz baja. De muchas cosas, respondió él. Pero no de esto. Lucía sostuvo su mirada más tiempo del necesario. Y fue entonces cuando Alejandro comprendió que el impulso que lo llevó a seguirla a aquella primera noche ya no era simple curiosidad. Era algo mucho más peligroso. Y mucho más profundo. Pero justo cuando el centro comenzaba a consolidarse y el barrio empezaba a confiar en aquel apoyo silencioso, una visita inesperada llegó al restaurante. Un hombre elegante con traje gris y sonrisa calculada, pidió hablar con Alejandro en privado. He estado investigando sus nuevas actividades sociales, dijo con tono suave. Y me temo que ha cometido un error estratégico. Alejandro no lo reconoció de inmediato. Hasta que el hombre deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías. De Lucía. Del centro comunitario. Del barrio.
No todos ven con buenos ojos que un empresario de su nivel invierta en zonas donde planeamos desarrollar un proyecto inmobiliario multimillonario. Alejandro sintió un frío distinto recorrerle la espalda. ¿Qué proyecto? El hombre sonrió. Uno que convertiría ese barrio en el nuevo distrito financiero. Alejandro entendió al instante. Desalojos. Demoliciones. Desplazamientos. Y en el epicentro, el edificio donde Lucía y los niños habían construido esperanza con sobras. Tiene dos opciones, continuó el hombre. Se retira silenciosamente, o su reputación empezará a recibir preguntas incómodas sobre por qué seguía a una camarera por las noches antes de financiar su organización. El silencio se volvió denso. Y por primera vez en su vida, Alejandro no estaba frente a una negociación empresarial. Estaba frente a una elección moral que podía destruirlo todo. Incluyéndola a ella. Y mientras el hombre del traje gris esperaba una respuesta, Alejandro supo que la verdadera prueba no era cuánto dinero estaba dispuesto a invertir, sino cuánto estaba dispuesto a perder. Alejandro cerró la carpeta con una calma que no sentía. No me impresiona, dijo con voz baja. Si cree que me asustan rumores, no me conoce. El hombre del traje gris inclinó la cabeza ligeramente. No son rumores. Son narrativas. Y las narrativas destruyen imperios más rápido que las deudas. Cuando se marchó, dejó tras de sí una amenaza elegante y perfectamente calculada. Esa noche Alejandro no fue al barrio. Se quedó en su despacho hasta tarde, observando la maqueta digital del proyecto inmobiliario que su empresa competidora planeaba levantar exactamente sobre las calles donde los niños jugaban con balones gastados y las madres compartían comida en platos desparejados. Torres de cristal. Centros comerciales. Un distrito diseñado para ejecutivos que jamás mirarían hacia abajo. Por primera vez las cifras no le parecieron atractivas. Al día siguiente visitó el centro comunitario sin previo aviso. Lucía estaba organizando una clase de matemáticas improvisada. Tenía las mangas arremangadas y una concentración absoluta en la pizarra. Cuando lo vio, percibió algo distinto en su expresión. ¿Qué ocurre? Alejandro esperó a que los niños salieran al descanso. ¿Quieren comprar el barrio? Lucía no necesitó más detalles. ¿Desalojos? Probablemente en menos de 6 meses. Ella no reaccionó con pánico. No levantó la voz. Se sentó lentamente en una de las sillas pequeñas. Entonces era cuestión de tiempo. ¿Lo sabías? Siempre lo supe. Las zonas olvidadas se vuelven atractivas cuando alguien demuestra que pueden funcionar. El peso de la verdad cayó entre ambos. Puedo detenerlo, dijo Alejandro. Pero no sin consecuencias. Lucía lo miró con intensidad. ¿Qué tipo de consecuencias? Demandas. Auditorías. Exposición mediática. Harán que parezca que todo esto es un capricho personal, o algo peor. Ella sostuvo su mirada sin titubear. ¿Es un capricho? La pregunta atravesó cualquier defensa que pudiera haber construido. No. Lucía asintió lentamente. Entonces no deje que lo conviertan en eso. Esa misma semana, Alejandro convocó a su junta directiva. La reunión fue tensa desde el inicio. Vamos a adquirir los terrenos del barrio sur, anunció con firmeza. Un murmullo recorrió la sala. ¿Para desarrollar el proyecto financiero? Preguntó uno de los socios. No. Para preservarlo. El silencio fue inmediato. ¿Preservarlo? Vivienda social. Espacios comunitarios. Inversión educativa. Y participación vecinal obligatoria en el diseño urbano. Algunos ejecutivos lo miraron como si hubiera perdido la razón. Eso no es rentable. Alejandro entrelazó las manos. No todo retorno es inmediato. Pero les aseguro que el impacto reputacional y la estabilidad a largo plazo superarán cualquier margen especulativo. Sabía que estaba arriesgando su posición. Pero también sabía algo nuevo: el poder no solo servía para acumular, sino para proteger. Mientras tanto, las presiones comenzaron. Artículos insinuando relaciones inapropiadas.
Columnas cuestionando su interés excesivo en una empleada. Fotografías manipuladas circulando en redes. Lucía leyó uno de esos titulares en su teléfono y por primera vez desde que lo conocía, mostró enojo. Sabía que intentarían algo así. Lo siento, dijo él. Ella negó con la cabeza. No se disculpe por luchar. Pero la tensión crecía. Algunos vecinos empezaron a temer que la atención mediática atrajera inspecciones, recortes, represalias. Una noche, cuando el centro ya estaba vacío, Lucía encontró la puerta principal forzada. Nada había sido robado. Solo un mensaje pintado en la pared. Váyanse antes de que sea tarde. Lucía permaneció inmóvil unos segundos. Luego sacó su teléfono. No para llamar a la policía, sino para llamar a Alejandro. Han empezado, dijo sin saludo. Al otro lado de la línea, el silencio fue breve. Entonces nosotros también empezaremos. A la mañana siguiente Alejandro apareció en el barrio antes del amanecer, sin anunciarse, acompañado únicamente por un arquitecto y una abogada especializada en derechos urbanos. No traía cámaras ni comunicados. Traía planos. Lucía lo esperaba frente al centro comunitario con los brazos cruzados y el rostro sereno, aunque sus ojos delataban una noche sin dormir. ¿Qué significa empezaremos?, preguntó ella. Alejandro desplegó los documentos sobre una mesa plegable. Significa que no vamos a reaccionar. Vamos a adelantarnos. Le explicó el plan: adquisición acelerada de propiedades a través de un fideicomiso independiente, contratos blindados contra especulación, cláusulas que impedirían la reventa masiva durante 20 años. Un modelo híbrido donde los residentes se convertirían en copropietarios progresivos. Lucía escuchaba con atención quirúrgica. Eso requiere que confíen en usted, dijo finalmente. No. Requiere que confíen en el sistema que vamos a construir. Mi nombre no estará al frente. Ella sostuvo su mirada unos segundos, evaluando no sus palabras, sino su convicción. Entonces tendremos que hablar con todos. Y hablaron. Esa semana recorrieron cada edificio, cada apartamento, cada negocio pequeño. Alejandro escuchó historias que jamás habrían llegado a sus oficinas de mármol: madres que trabajaban 3 turnos, abuelos que habían levantado aquellas paredes con sus propias manos, jóvenes que estudiaban de noche con la esperanza de no repetir el ciclo. No prometió milagros. Explicó riesgos. Explicó tiempos. Y por primera vez en su vida empresarial, pidió permiso en lugar de imponer condiciones. La resistencia no vino del barrio. Vino del exterior. El hombre del traje gris reapareció, esta vez acompañado por representantes financieros. Está cometiendo un error irreversible, le advirtió en un encuentro privado. Está convirtiendo un activo en una causa. Tal vez nunca fueron cosas distintas, respondió Alejandro. Las amenazas se volvieron más directas. Retiro de inversiones. Presión sobre su junta. Rumores de investigaciones fiscales. Una auditoría sorpresa cayó sobre una de sus empresas más rentables. Los titulares aumentaron. Lucía comenzó a sentir el peso real de la batalla. No por ella, sino por los niños. Una tarde encontró a uno de sus hermanos llorando. Dicen que nos van a sacar, murmuró el pequeño. Lucía lo abrazó con fuerza, pero esa noche, cuando se quedó sola, el miedo la alcanzó por primera vez. Alejandro llegó tarde, con ojeras marcadas. Están intentando dividir a la junta, le confesó. Si logran suficiente presión, podrían forzar mi salida. Lucía lo miró en silencio. ¿Y si eso ocurre? Él respiró hondo. Entonces el proyecto quedará vulnerable. El aire entre ambos se volvió más pesado que cualquier amenaza externa. No quiero que pierda todo por nosotros, dijo ella con voz baja. Alejandro dio un paso más cerca. No estoy perdiendo nada. Estoy eligiendo. El barrio comenzó a organizarse. Reuniones vecinales, asesoría legal colectiva, campañas informativas. Lo que había empezado como distribución de sobras se transformaba en un movimiento estructurado. Y eso fue lo que realmente inquietó a sus adversarios. Una noche, mientras revisaban contratos, la abogada recibió una notificación urgente.
Han presentado una demanda para bloquear la compra de los terrenos, anunció. Silencio. El plazo era corto. Si el juez aceptaba la medida cautelar, todo quedaría congelado. Lucía cerró los ojos un instante. Siempre supe que no sería sencillo. Alejandro la observó con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que ya no podía negar. ¿Te arrepientes de haber tomado esas obras aquella primera noche? Ella abrió los ojos y lo miró directamente. Si no las hubiera tomado, hoy nadie estaría peleando por este lugar. El sonido distante de sirenas atravesó la calle. No sabían si era coincidencia o advertencia. Alejandro tomó el teléfono. Convoca a todos mañana al amanecer, dijo a su equipo. Si quieren una batalla legal, la tendrán. Colgó. Lucía se acercó lentamente. ¿Está listo para que intenten destruirlo? Él sostuvo su mirada, consciente de que la pregunta ya no era solo profesional. Estoy listo para que intenten detenernos. Y mientras afuera el barrio comenzaba a murmurar sobre lo que vendría, dentro del pequeño centro comunitario se encendía una determinación que ya no dependía del dinero ni del poder, sino de algo mucho más difícil de doblegar. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si la ciudad contuviera la respiración. Frente al centro comunitario no solo estaban los vecinos. Había periodistas, cámaras, curiosos, y también representantes legales de la corporación rival. Lo que había comenzado como un conflicto silencioso ahora era un escenario público. Lucía caminó entre la multitud con la cabeza en alto. No llevaba traje ni discurso preparado. Solo llevaba verdad. Alejandro llegó minutos después. Sin escoltas. Sin blindajes. Cuando se colocó junto a ella, las cámaras captaron algo que ninguna estrategia de relaciones públicas habría podido fabricar: convicción. El juez había aceptado escuchar ambas partes antes de emitir la medida cautelar. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Durante la audiencia, los abogados de la corporación hablaron de crecimiento económico, modernización urbana, oportunidades de inversión. Cuando llegó el turno de Alejandro, no habló de cifras. Habló de estabilidad social. De comunidades que, cuando se fortalecen, generan economías sostenibles. Habló de responsabilidad empresarial más allá del rendimiento trimestral. Pero fue Lucía quien cambió el rumbo. No estaba obligada a declarar. Sin embargo, pidió la palabra. No habló como activista. No habló como víctima. Habló como líder. Contó cómo empezó todo con una bolsa de sobras que nadie quería. Cómo descubrió que el desperdicio no era solo comida, sino talento ignorado, barrios descartados, personas invisibles. Explicó que el proyecto no pedía caridad, pedía participación. No pedía privilegios, pedía oportunidad. El silencio en la sala fue absoluto. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo una sensación clara de que algo esencial había sido expuesto. Días después llegó la resolución. La demanda fue rechazada. La adquisición del barrio continuaría bajo el modelo comunitario. Las noticias se propagaron rápido. Algunos medios intentaron seguir buscando escándalo, pero la narrativa ya no les pertenecía. Pertenecía a la gente. La junta directiva, ante la presión pública favorable y el respaldo ciudadano inesperado, retiró cualquier intento de destituir a Alejandro. Las inversiones que parecían perdidas regresaron, esta vez acompañadas de un nuevo interés, proyectos con impacto real. El barrio no se convirtió en distrito financiero. Se convirtió en referencia internacional. Viviendas renovadas sin desplazar a nadie. Escuelas ampliadas. Pequeños negocios floreciendo. Y en el corazón de todo, el centro comunitario que había nacido de una bolsa de papel. Una noche, meses después, mientras las luces cálidas iluminaban una celebración vecinal, Lucía se sentó en la misma mesa plegable donde todo había comenzado. Alejandro se acercó con 2 tazas de café. Parece que al final no perdí tanto, dijo con una sonrisa leve. Lucía lo miró alrededor, niños jugando, ancianos conversando, jóvenes planeando proyectos. No. Ganó algo que no cotiza en bolsa. Él sostuvo su mirada, ya sin barreras. Te seguí por curiosidad, confesó. Me quedé por admiración.
Pero luché, que entendí que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que protegemos. Lucía tomó la taza, pensativa. Y yo aprendí que el poder no es enemigo, cuando decide escuchar. Entre ellos ya no había tensión, sino una complicidad forjada en batalla. El hombre que alguna vez midió el mundo en millones había descubierto que la riqueza más profunda no se acumula, se comparte. Y la mujer que transformaba sobras en esperanza había demostrado que el liderazgo no necesita títulos, solo propósito. Aquella primera noche Alejandro creyó que seguía a una camarera que se llevaba lo que otros dejaban atrás. Nunca imaginó que en realidad estaba siguiendo a alguien que le enseñaría a rescatar lo que él mismo había olvidado, humanidad. Y así, mientras la música llenaba el aire y el barrio celebraba no solo una victoria legal sino una victoria moral, quedó claro que algunas historias no cambian por grandes discursos ni por fortunas colosales, sino por un acto sencillo, repetido cada día, hasta que transforma el destino de todos.